Bien, en este vídeo me gustaría explicarte un poquito todo el tema de los formatos de vídeo, porque también es algo que se suele equivocar mucho la gente, hay mucha confusión también, hay diferentes términos, palabrejas extrañas, que hay veces que nos suenan a chino y no sabemos muy bien por dónde cogerlas. Entonces, bueno, he preparado esta diapositiva para intentar explicarte, ¿no?, de una manera un poquito más gráfica a qué se refieren estas palabras y sobre todo explicarte lo más importante que tienes que entender sobre el tema de los formatos de archivo, ¿no? A ver, lo primero, habrás escuchado pues eso, ¿no? Todas estas palabras, formatos de archivo, códex, contenedores, palabras como AVI, MP3, MP4, CIFX, XBIT, en fin, mogollón de ellas que muchas veces se utilizan y no sabemos muy bien a qué se refieren. Y hay algunas que se pueden referir a los formatos de archivo y otras a los códecs, ¿vale? Pero sobre todo lo que tienes que tener claro es que no es lo mismo un formato de archivo que un códec de vídeo. Bueno, aquí tenemos un esquema de un formato de archivo de vídeo, ¿vale? Que es un archivo contenedor, igual, es un archivo de vídeo, ¿vale? Cuando creamos un vídeo, este archivo puede contener dentro de él, puede contener un códec de vídeo, un códec de audio, puede contener subtítulos o puede contener imágenes, ¿vale? Entonces, ¿por qué contiene todo esto? Pues lógicamente porque es lo que compone muchas veces lo que es un vídeo. Cuando se hace un proyecto, pues hay veces que utilizamos un códec de compresión, porque esto lo que hace es comprimir, pero ahora lo veremos en la otra diapositiva. Los formatos de vídeo son, pues seguramente lo hayas escuchado, ¿no? El .mov, .mp, .avi. Ese es el formato de archivo, ¿vale? Luego un poquito más adelante te voy a enseñar los que más se utilizan y los que deberías de utilizar, los más compatibles. Ahora me gustaría explicarte lo que es un códec de audio y vídeo, ¿vale? El término códec proviene de una abreviatura del conjunto de la palabra codificador y decodificador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, cuando hacemos un vídeo, lo que nos permite es comprimir el audio y la imagen para que ese archivo, ¿vale?, ocupe mucho menos. ¿Por qué? Porque si no, podríamos estar grabando a una resolución muy alta, pero el archivo sería muy pesado y luego no se podría manipular bien en internet, ¿vale? Por ejemplo, si lo queremos utilizar sobre todo en medios digitales, pues es un archivo que pesaría demasiado. Entonces estos códecs lo que hacen es comprimir tanto el audio como el vídeo de tal manera que no lo percibe ni el oído humano. Hay veces que hay ruidos que no lo llega a percibir el oído y el vídeo igualmente no lo llega a percibir el ojo. Entonces estos códecs lo que hacen es entrar en acción, digamos, cuando hacemos ese vídeo, que es cuando lo codificamos, y luego cuando lo reproducimos, se descodifica. Es decir, que tenemos que tener ese códec tanto para hacer ese vídeo como para luego posteriormente reproducirlo. Y bueno, pues aquí, como ves, consisten en una especificación de software que permite comprimir y descomprimir archivos. Entonces, como ves, aquí hay algunos de ellos, ¿vale?, que son los más utilizados. No hace falta que los conozcas tampoco todos, pero sí que, por ejemplo, te fijes en lo que es el formato contenedor, el formato de archivo de vídeo, que es el .avi, el MP4, el .mov, FLV, en fin, etcétera, etcétera. Y luego, dentro de ese archivo contenedor puede existir los códecs de vídeo, de audio y bueno, pues otros formatos que puede contener ese mismo archivo de vídeo. Simplemente te cuento esto para que tengas conocimiento de ello, para que cuando te hablen de los códecs, que tú sepas que es como unos pequeños software que permiten comprimir más o menos ese archivo. Luego, dependiendo del tipo de códec, pues se puede utilizar en un tipo de formato u otro. Hay códecs más avanzados, hay códecs que te ofrecen una mayor calidad, pero bueno, no voy a entrar en este tipo de detalles, solamente quiero que lo conozcas para que lo entiendas bien.
Aquí, bueno, pues como te he comentado antes, no es necesario tampoco que los utilicemos, ¿vale? No necesariamente hay que utilizarlos, ¿vale? No es obligatorio, pero normalmente se utilizan. ¿Por qué? Pues como te he explicado antes, el vídeo sería en contenido en RAW, que se llama, que es sin comprimir, y puede llegar a ocupar mucho espacio. Pues imagínate si grabas un vídeo de 40-50 segundos, puede llegarte a ocupar 1 giga. Y diga, bueno, ¿qué es 1 giga? Bueno, pues es bastante información a día de hoy. Serían 1000 megas, pero bueno, para a lo mejor tratarlo por internet, ¿vale? Pues las conexiones, lógicamente, que no son muy rápidas. YouTube tampoco te permite subir vídeos de mucho tamaño. Entonces, por eso se utilizan estos codecs, que es para, digamos, comprimir ese ficherito y ese formato de vídeo. ¿Para qué? Para que luego podamos manipularlo mucho mejor y la calidad, el ojo humano y el oído humano no aprecie, pues bueno, que lógicamente hay un pelín menos de calidad, contiene un poquito menos de calidad, pero no es demasiado apreciable. Dependiendo de qué tipo de código se utilice, pues es mejor o peor. Así que bueno, que sepas un poquito, pues eso, el tema de los codecs, que es importante que lo sepas, pero bueno, lo bueno que tenemos con Camtasia es que ya él no lo hace por nosotros, es decir, que ya pues él lo va a configurar y lo va a manejar, no tenemos que hacer nada, simplemente que lo sepamos, para que cuando nos hablen de ello, pues podamos saber a lo que se están refiriendo. Así que bueno, vamos a empezar. Te voy a contar los formatos de vídeos que más se utilizan y los que, bueno, pues yo considero que deberías de utilizar, sobre todo pues para eso, ¿no? Para todo el tema de internet y bueno, de hacer un vídeo en condiciones pues lo más óptimas posibles. Así que vamos a empezar. El formato .avi, seguramente pues lo hayas escuchado alguna vez. Si no lo has escuchado, este formato lleva muchos años ya trabajando, es de Microsoft en el año 1992 y es uno de los formatos más contenedores. Pues bueno, pues es el conocido como el AVI, como ves. Acepta casi cualquier código compatible. Bueno, esto no tienes por qué saberlo, ¿vale? Pero quizás a lo mejor has escuchado DivX o XVID, pues estos son los códigos que utilizan muchas veces el formato AVI. El fichero AVI, a mí me gusta utilizarlo en algunos casos, pero bueno, existe otro que me gusta más a día de hoy, pero es un formato bastante compatible. Para que me entiendas, el tema de los formatos es importante. ¿Por qué? Pues porque luego a lo mejor si tú haces un vídeo que lo quieres reproducir en una televisión, lo quieres reproducir en un reproductor o demás, es importante que el formato sea compatible con luego los dispositivos que va a reproducirlos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si es en internet, bueno, pues ya está YouTube, ya son plataformas que seguramente lo van a codificar esos ficheros, pero si a lo mejor tú vas a hacer ese vídeo para reproducirlo en una pantalla grande, por ejemplo, tienes que poder hacerlo en un formato que ese reproductor tenga soporte a este fichero, ¿vale? Entonces, el .avi, esto es la extensión del fichero, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar al siguiente formato y es el MPEG. Esto, bueno, pues la verdad es que quiero que lo sepas, pero que como si no existieran, la verdad, porque son ya ficheros bastante antiguos. A mí la verdad es que no me gusta este fichero porque no suele tener mucha calidad, por lo menos a día de hoy. Existen formatos mucho más compatibles y bueno, está bien que sepas que existen, que seguramente ya lo sepas, y si no, bueno, pues simplemente saber de su existencia. Siguiente formato, el MP4, este es el que quiero que utilices en la medida de lo posible. Es el formato que a día de hoy nos ofrece mucha calidad y poco peso. Es decir, el fichero va a ocupar muy poquito y va a tener mucha calidad. Este formato es el ojito derecho de YouTube, como ves, y de muchas plataformas de vídeo por esto mismo, ¿no? Porque son ficheros que no contienen demasiado peso y te ofrecen una buena calidad. Como si te das cuenta, cuando hemos hablado antes en las resoluciones de vídeo,
de las resoluciones óptimas y demás, pues igualmente lo óptimo para YouTube, por ejemplo, para una plataforma de vídeo, es el MP4. Y luego pues el códec, los códecs que utilizan, pues es el MP4, el AVC, pero bueno, esto tampoco es importante que lo sepas, pero simplemente que te suene. Y para mí, pues sin duda, todos los vídeos que se hacen, pues yo recomiendo que sean en MP4 a día de hoy. El formato .mov también es otro formato que sacó Apple, ¿vale? Que normalmente, seguramente te suene este simbolito de QuickTime, este reproductor que es de Apple igualmente. Es bueno, pues conocido desde el año 2001 y es un formato que también utilizan algunos móviles para grabar los vídeos. Te los graban en .mov. Sobre todo ahí creo que el iPhone me parece que los graba en esta extensión. Entonces por eso me gusta que lo sepas, simplemente para que también luego puedas familiarizarte, porque muchas veces si tu móvil graba en un formato o en otro, que sepas también un poquito esta jerga, ¿no? Para que te suene pues cuanto más mejor. Así que bueno, que sepas también de su existencia. Yo es que no la utilizo, no la suelo utilizar. Cuando voy a hacer un vídeo al no ser bueno, que lo tengas que hacer por algo, porque te lo exijan, pero no es un fichero que yo utilice. Sí es cierto que se utilizan para, pues que a lo mejor eso, ¿no? Lo capturas desde un teléfono, desde alguna cámara, incluso a lo mejor cualquier cámara te puede grabar en este formato. Y luego, bueno, pues hay que manipularlo. El FLV, este formato es de Adobe. Este formato, si te suena quizás el Flash Video, esto es un formato también que se utilizaba antes mucho en el tema de las páginas web, era un formato que ocupaba muy poquito y bueno, pues tenía bastante calidad y salió por Adobe y era el formato Flash. Lo único que bueno, que ya no se utiliza mucho, porque ya todas las webs que se suelen hacer ya incorporamos el reproductor de YouTube, de Vimeo, de cualquier plataforma y ya no nos preocupamos, ¿no? del peso, porque ya lo subimos a YouTube y no tiene que estar en nuestro servidor. Y antiguamente este formato se utilizaba. Así que bueno, simplemente que sepas que existe y ya está. Formato 3GP. Este formato es también de dispositivos móviles, tablets. Es importante que sepas que existe porque muchas veces a lo mejor si tienes que manipular un vídeo es muy probable que esté en este formato, en 3GP. Y este formato, pues igualmente, que sepas que algunos móviles o tablets seguramente lo utilicen. Creo que sobre todo los que llevan sistema Android, me parece, que son los que te graban en este formato de vídeo. Entonces luego para editarlo pues tendríamos que, o bien si Camtasia lo permite, pues lo va a editar y si no luego pues vamos a poder convertirlos también. Luego tengo un módulo extra que vamos a hacer en el apartado extra donde te voy a enseñar un poquito a utilizar todo esto, a utilizar el tema de las conversiones. Si tienes que convertir de un formato a otro, te voy a dar una herramienta que te va a venir muy bien para todo este tipo de formatos, porque hay veces que hay que convertirlos, es decir, si a lo mejor te pasan un vídeo que vas a editar, que imagínate que Camtasia no, por X no lo interpreta, pues lo que tendríamos que hacer es convertir este fichero, convertirlo a lo mejor a un .avi o a un MP4 para que sea más compatible y para poder editarlo. Entonces en el módulo extras ahí lo vas a encontrar, que va a ser, voy a hablarte de todo el tema de conversiones. Y luego pues el formato de Camtasia, que este formato pues me interesa mucho que lo conozcas porque vamos a trabajar con él. Es el formato de captura, solamente es único de Camtasia, ¿vale? Pero cuando hacemos una captura a lo mejor de pantalla, ya lo vas a ir viendo en módulos siguientes, vas a ver que si tu versión de Camtasia es la 8.4 o posterior,
la extensión es .trec. Y si es la anterior, o sea, es la 8.3 o anteriores, va a ser la extensión canrep. Estos formatos son exclusivos de Camtasia y, como ves, se utilizan para almacenar los vídeos capturados para luego posteriormente poder proceder a la edición. Es decir, que aquí a lo mejor este archivo contenedor, este formato, lo que va a contener es toda la grabación de pantalla y luego lo vamos a poder utilizar para poder editarlo y demás. Pero solamente se pueden abrir con Camtasia. Entonces, si tu versión es de Camtasia es la 8.3 o inferior, tu formato que vas a utilizar es el CamRec. Y si es la 8.4 o posterior, la TREC. Esto es importante que lo sepas, ¿vale? Y el icono además viene así en rojito. Si quieres, déjame mostrarte. Si por ejemplo entro aquí en el explorador de Windows, donde entro en mi módulo 0, ¿vale? En la carpetita donde estoy trabajando este proyecto, como puedes ver, estos ficheritos que yo estoy generando aquí es el CAM, o sea, es el TREC, perdón, que es justamente la versión mía, que es la 8.4, la que yo tengo de Camtasia, y se están almacenando todas estas capturas de pantalla en unos ficheritos con esa extensión, pero solamente se va a poder utilizar con Camtasia, ¿vale? Y bueno, se guardaría en este formato. Y el siguiente formato de archivo, pues lógicamente es el otro que me falta por explicarte, que es el formato CamProj, y es igualmente el exclusivo de Camtasia, donde se guarda todo un proyecto completo, ¿vale? Vamos al escritorio de nuevo y, como puedes ver, este ficherito verde es el fichero CamProj, ¿vale? Que es un proyecto de Camtasia. ¿Qué quiere decir? Aquí en este archivito, ¿vale? En este icono verde, aquí es donde se va a almacenar todo el proceso de edición de Camtasia, ¿vale? Va a ser el proyecto, no es ninguna captura. El proyecto puede tener varias capturas, ¿vale? El rojo, ¿vale? Estos iconos rojos son los de captura, lo que va a capturar Camtasia, que es lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto, que es lo que luego podemos pasar a nuestro Clipbeam, ya lo irás viendo un poquito más adelante, ¿vale? Pero lo que quiero es que te vayas familiarizando con estos términos, que es este archivo es lo que va a contener todo el proyecto de vídeo que vayas a hacer. Si tu vídeo dura 1 hora, cuando abramos este proyecto, que es el CamProj, va a contener todas las capturas, imágenes, todo lo que hayas editado dentro de Camtasia, es lo que va a contener este fichero, ¿vale? Independientemente de todos los archivos que has podido ver luego, lo que yo te he explicado, ¿vale? Porque lo que hemos visto antes, si nos vamos aquí a los formatos, todos estos formatos que estamos viendo son los formatos que va a tener el fichero final, ¿vale? Cuando hagamos la producción, ¿vale? Este va a ser el fichero, el último formato que vamos a producir, ¿vale? Que va a ser para ya poder llevarlo a cualquier plataforma de vídeo, como pueda ser YouTube o Vimeo o lo que sea. Pero este fichero ya va a ser el que va a contener ese proyecto para su reproducción, ¿vale? Cuando yo estoy hablando de el CamProj, es simplemente el formato editable de todo ese proyecto, ¿vale? Es lo que va a contener todo ese proyecto de Camtasia. Es un fichero exclusivo de Camtasia que es editable, que podemos abrirlo para editar y cambiar algo del vídeo que hemos producido. Bien, entonces el formato final es todos estos formatos que ya he explicado. Y estos dos últimos, que sepas simplemente que son de Camtasia, exclusivamente. No obstante, un poquito más adelante con la práctica vas a ir viendo ya cómo vamos manejando los ficheros, los archivos, para que te vaya quedando un poquito más claro. Ahora lo que yo quiero con esta diapositiva es que sobre todo te vaya sonando formatos, te vaya sonando estas palabras que bueno, pues que es necesario que las conozcas para luego poder
lógicamente, trabajar. Así que bueno, yo creo que doy por concluido ya todas las diapositivas y nada, y seguimos y continuamos con el curso. Espero que te esté siendo claro. Te mando un saludo, chao.